El viento del crepúsculo arrastraba remolinos de polvo rojizo sobre los faldeos de la hacienda San Esteban, en el corazón del altiplano. Allí, entre muros de adobe y tejas agrietadas, se alzaba la Casa Negra, caserón de piedra volcánica cubierto de enredaderas pardas que parecían dedos ancianos aferrados a un secreto. Aquella casa, construida por el célebre ranchero blanco, don Rodrigo de la Vega, había sido siempre objeto de susurros. Unos decían que albergaba un santuario de reliquias familiares, otros que guardaba el eco solitario de un corazón negro que susurraba el nombre de un hijo nunca reconocido. Esa misma tarde, la joven Isabela de la Vega, única heredera de las vastas estancias, regresó de la ciudad con el corazón encogido y las manos llenas de expedientes académicos. Su padre había fallecido hacía un mes, dejándola al cargo de la hacienda y de un orfanato clandestino, escondido tras las paredes de la Casa Negra. Bajo la mirada siempre vigilante de la luna, Isabela recorrió el corredor central, donde los retratos de sus antepasados, todos de ojos claros y cabellos dorados, parecían seguirla con reproche silencioso. Al fondo, una puerta de roble antiguo, semienterrada bajo cortinas de hiedra, llevaba a un patio interior casi en penumbra. Allí, tras un farol de aceite, Isabela halló a doña Mercedes, la ama de llaves, abriendo la puerta con llaves tan gastadas como las arrugas de su rostro. «Señorita, los niños aguardan en el salón», susurró, con voz tan suave que apenas tembló. «Es hora de la merienda y de las lecciones». Isabela asintió, contuvo un suspiro y avanzó al salón principal, amplio cuarto con techos de madera oscura, alfombras de urdimbre humilde y mesas alineadas donde dormían 20 pequeños rostros de piel cobriza y cabellos rizados. Aquellos eran los huérfanos que don Rodrigo había rescatado de la miseria, hijos de jornaleros, hijos indígenas desahuciados, y uno de ellos, el más callado, un niño negro de ojos profundos llamado Mateo. Nadie sabía, salvo unas pocas almas fieles, que Mateo llevaba en su vientre secreto la sangre legítima del ranchero blanco. Don Rodrigo había sido padre de un hijo con una sirvienta de raza africana, y la revelación de aquel linaje habría destruido su reputación y su imperio ganadero. Isabela sintió cómo se le encogía el corazón al ver al pequeño Mateo recostado contra la pared, abrazando un muñeco de trapo. Sus ojos negros se clavaron en ella con una mezcla de súplica y gratitud, y ella, al extender la mano, descubrió la ternura más pura que jamás había sentido en aquella casa de fantasmas. Sin embargo, un estremecimiento la recorrió al recordar el mandato de su padre: mantener en secreto la existencia de aquel niño, criarlo en la sombra, a salvo de la codicia de los parientes lejanos. «Buenos días, Mateo», dijo ella con la voz quebrada por la emoción. «Hoy vamos a estudiar el canto de los pájaros y la historia de nuestra tierra». El niño alzó la mirada, esbozó una tímida sonrisa y asintió. Isabela acarició su mejilla como si acariciara a su propio hermano, y juró en silencio que nadie, ni el conde de la Vega, ni el comisario real, profanarían jamás ese secreto que podría salvar o hundir a toda la comunidad. 1. El encuentro con el profesor indígena. A esa misma hora, al otro extremo de la hacienda, llegaba el profesor Tarek Quispe, hombre de piel bronceada y rostro cincelado por la intemperie. Exiliado de su comunidad por defender a los suyos, Tarek había aceptado enseñar lengua y cultura indígena a los huérfanos en la Casa Negra. Con un libro de mitología quechua bajo el brazo, atravesó el jardín descuidado, donde aún crecían flores de maguey y girasoles mustios. Al entrar al salón, el profesor clavó sus ojos oscuros en la figura de Isabela. «Señorita», saludó con cortesía, «he traído nuevas leyendas sobre el cóndor y el jaguar, perfectas para la clase de hoy». Isabela asintió con gratitud.
El corazón le palpitó de forma indecible. Él era el hombre que traería la luz ancestral a aquellos niños, y también, quizá, la llave para descubrir el pasado remoto de su padre. Mientras él extendía las láminas con dibujos de dioses y héroes, ella sintió un impulso vertiginoso de confiarle el secreto de Mateo, pero contuvo las palabras. Sabía que el misterio debía desvelarse con cuidado, y que Tarek, con su sabiduría indígena, tan herida y tan digna, sería el aliado perfecto. 2. El murmullo de una aparición. Casi al caer la tarde, mientras la vieja campana convocaba a la merienda, un susurro recorrió la casa negra. Un cántico suave y antiguo que resonó entre las vigas. Doña Mercedes alzó el rostro con asombro y se llevó la mano al pecho. «Señorita, lo oyó, ¿verdad?» Isabela contuvo el aliento. Era la misma melodía que había escuchado su padre en sueños, suplicando justicia y revelación. El profesor Tarek, al oír aquel canto etéreo, cerró los ojos y murmuró: «Es el eco de los ancestros. Están recordando algo muy valioso». Los huérfanos guardaron silencio, temblando de reverencia. Entre ellos, Mateo apretó los puños, como si reconociera una voz familiar. Isabela comprendió que la Casa Negra guardaba un milagro colectivo en aquella canción, un hilo de voces que conectaba al niño con su verdadero linaje y al pueblo con su salvación. 3. La promesa de la revelación. Esa noche, bajo la luz mortecina de un quinqué de aceite, Isabela y Tarek se reunieron en la biblioteca secreta de la Casa Negra. Abrieron un tomo polvoriento de genealogías y apuntes familiares que don Rodrigo había dejado en confidencia. Mientras ellos buscaban indicios del origen de Mateo, el murmullo espectral volvió a escucharse, como un coro de voces invisibles. «Por el hijo del hato, por la tierra sedienta, que brote la vida en su palabra». El profesor y la heredera se miraron, comprendiendo que la melodía le surgía a liberar la verdad. Isabela deslizó un sobre lacrado sobre la mesa. «Esto es lo que encontré en los archivos del notario», dijo. «Entre tantos papeles, el testamento de mi padre menciona un hijo de sangre negra. Debemos revelar su existencia antes de que sea demasiado tarde». Tarek asintió con determinación. «Entonces el pueblo sabrá que el verdadero heredero, o de San Esteban, es negro, y así despertará el milagro que reposó en silencio». Sellaron la promesa con un apretón de manos, y la llama del quinqué danzó en sus rostros. Sabían que el amanecer traería el momento de la grande revelación y el milagro colectivo que solo un secreto familiar, sembrado en discreción, podía obrar. La noche se tendió como un manto de terciopelo sobre la Casa Negra, y las antorchas de hierro encendidas en el umbral proyectaron sombras danzantes en los muros de piedra volcánica. En el interior, el silencio se quebraba solo con el murmullo acompasado de los respiraderos quejas de los huérfanos, arropados en mantas toscas sobre los catres de yatón. Isabela de la Vega recorrió el corredor central, sus tacones resonando como latidos, llevando en la mano un farol de cristal tallado con motivos florales que besaban la hierba tras la vidriera. Al llegar al salón de clases improvisado, halló al profesor Tarek Quispe inclinado sobre el pizarrón, trazo tras trazo dibujando símbolos quechuas y líneas de historia ancestral. Tras él, los niños seguían con avidez cada delineado, como si en esas curvas estuviera la llave de su identidad. Mateo, el pequeño de oscuras facciones, se afanaba en reproducir el símbolo del cóndor, con dedos temblorosos y mirada absorta. Isabela se detuvo en el arco del salón, observando la complicidad emergente entre el profesor y los niños, y sintió en el pecho un calor de orgullo. Sin embargo, no todo era calma en la casa vieja. En los susurros de los criados circulaba el recelo.
En el aire flotaba la sospecha de algunos mayordomos que habrían advertido miradas furtivas entre la señorita y el indígena. Doña Mercedes, la ama de llaves, alzó la vista al verla pasar y deslizó esta advertencia como escarcha. «Señorita, tras esos muros hay oídos tan atentos como aves rapaces. Cuidado con mezclar los caminos de sangre». Isabela apretó el farol, vacilante ante la advertencia, pero contuvo el gesto. Sabía que su papel no era acallar el latido de su corazón, sino permitir que la verdad y la ternura florecieran en ese lugar maldito de silencios impuestos. 1. La lección prohibida y el encuentro íntimo. Aquella misma noche, mientras los huérfanos dormían, Tarek y ella se encontraron en la biblioteca secreta, pequeña antesala con estanterías repletas de volúmenes polvorientos, crónicas de viajes, catálogos de plantas medicinales y tratados de astronomía celeste. En esa penumbra, Isabela deslizó el testamento lacrado sobre la mesa de caoba y con voz quedamente luminosa pronunció: «He leído el testamento de mi padre. Allí confiesa que Mateo, él no es un huérfano cualquiera, es el heredero legítimo de San Esteban». Tarek se irguió de un salto, ojos como brasas. «El hijo negro del ranchero blanco, el linaje que creímos perdido». El silencio los envolvió, espeso como el humo de copal. Isoabel sintió la vibración de aquel secreto ancestral en las entrañas y con un impulso de confianza dejó caer el farol sobre un atril. Extendió la mano y tomó la suya. «Tarek, sin ti no habría descubierto el valor de ese legado. ¿Me ayudarás a revelarlo cuando llegue el momento?» Él la miró con ternura y asintió. «Juro ante los dioses de mi pueblo que no callaré. Juro proteger a Mateo y proyectar su derecho». Bajo la lámpara de aceite sellaron aquel juramento con un beso breve, tibio, cargado de promesas que sólo las paredes mudas supieron guardar. 2. El conjuro del mayordomo y la mirada del juez vecino. En el ala contraria, don Francisco Santamaría, mayordomo de confianza, conversaba a media voz con el juez Miguel Almonte, visitante ocasional y pariente lejano de la familia. Ambos estudiaban los registros de la hacienda, balances, documentos de compra de tierras y las actas secretas del orfanato clandestino. Almonte frunció el ceño al examinar los últimos movimientos de Rodrigo de la Vega. ¿Ha visto usted esto, Francisco? Un testamento paralelo que nombra a un heredero negro. ¿Se trata de falsificación o de herejía? Don Francisco, encorvado por los años, deslizó un mechón de canas y respondió con voz pétrea: «No lo sé, señor juez, pero mi deber es mantener la casa negra intacta. Si ese heredero sale a la luz, la reputación de la hacienda se derrumbará». Almonte apretó los labios, encendió un cigarro con gesto calculador y replicó: «Deben detenerlo antes de que la noticia corra. Pasaré mañana con la patrulla rural. Revisaremos los libros de registro y veré si el profesor y la señorita de la Vega actúan en connivencia». Don Francisco asintió, sabiendo que la sombra del poder podía sepultar para siempre los anhelos de justicia y la chispa de esperanza que alumbraba el corazón de la Casa Negra. 3. El asedio silencioso y la reunión de la hermandad oculta. Al producirse la amenaza, Isabela recibió un aviso de doña Mercedes. «Señorita, el señor Almonte vendrá mañana. Cree que los días de la Casa Negra están contados». La joven, lejos de acobardarse, convocó al profesor, a doña Mercedes y a padre Hernán, sacerdote auxiliar que celebraba misas clandestinas para las familias indígenas. En la biblioteca secreta encendieron velas y se sentaron en círculo. «Debemos actuar con unidad», dijo Isabela con voz firme. «El juez puede venir a detenernos, pero nosotros tenemos un arma más poderosa que su influencia, la verdad y el testimonio de estos niños». Tarek dijo: «Organizaremos una hermandad oculta. Los huérfanos, los trabajadores y los ancianos de las aldeas cercanas vendrán mañana al granero a formar un cerco pacífico.
Juntos, obligaremos a Almonte a escuchar la voz de la comunidad. Doña Mercedes añadió: yo movilizaré a los criados de confianza. Nadie abrirá las puertas al juez sin mi consentimiento. Padre Hernán, guardando silencio un momento, accedió. Celebraré una misa de revelación en la Casa Negra y pronunciaré el rito de la confesión comunitaria. Allí, ante Dios, expondremos la verdad de Mateo. Sellaron el plan con un murmullo de emoción. La Casa Negra, otrora fortaleza de secretos oscuros, se convertiría en santuario de justicia, y la noticia de un heredero negro, en eco de un milagro colectivo. 4. La misa de la revelación y el rostro del juez desarmado. Al amanecer, el juez Almonte, ataviado con su levita negra, se presentó en el portón de la casa, escoltado por 4 guardias. Don Francisco simuló sorpresa y le condujo al salón principal, a la espera de su llegada al granero. Pero al pasar junto al orfanato, descubrió a más de 50 huérfanos, adultos y ancianos congregados, portando pancartas de tela donde se leía: Mateo es sangre de la Vega, Salvador en la sombra, escuchen la voz del pueblo. El juez palideció, contraviniendo su arrogancia acostumbrada, y preguntó: ¿qué significa esto? ¿Quién ha autorizado esta manifestación? Los guardias guardaron silencio. Isabela, escoltada por Tarek y doña Mercedes, apareció en la escalinata, vestida con un sencillo traje de lino y un rebozo indígena. Señor juez, dijo con voz clara, usted está ante la misa de la revelación. Aquí, en presencia de Dios y del pueblo, confesaré: don Rodrigo de la Vega tuvo un hijo con una sierva negra, Mateo, y lo amó como a un heredero legítimo. Él es el verdadero continuador de este legado. El juez dudó, pero en la penumbra del granero resonó el canto de los niños, un himno improvisado que unía versos de la canción de la promesa con estrofas de la mitología quechua. El eco inundó el recinto y desarmó la razón fría de Almonte. 5. El milagro colectivo y el nuevo amanecer. Ante el murmullo de la multitud y la resonancia del canto, el juez Almonte bajó la cabeza, despojado de su autoridad impuesta. Ante este pueblo, ante Dios y ante la historia, reconozco, vaciló. Reconozco que Mateo es heredero de sangre y de justicia. Prohíbo cualquier acto de desalojo o persecución. Un grito de júbilo se alzó en la Casa Negra, y las antorchas encendidas estallaron en un festín de luz. El milagro colectivo se consumó. El secreto familiar, revelado con fe y coraje, había salvado no solo a un niño, sino al pueblo entero de la injusticia. Al oficiar la misa, Padre Hernán elevó la hostia. Que esta comunión sea símbolo de unidad y perdón. Luego, Isabela descendió del altar y tomó la mano de Mateo. Hijo mío, ahora y siempre tu voz será canto de victoria. El niño la miró con lágrimas de gratitud en los ojos y juntos entonaron un verso final. En la sombra brotó la verdad, y en canción se hizo luz para la humanidad. Las campanas repicaron en coro. La Casa Negra, otrora secreto de linaje oculto, se convirtió en santuario de esperanza y en cuna de un amor mestizo que, junto al profesor indígena y la heredera blanca, selló un legado que florecería en cada corazón del altiplano. La bruma matinal se enredaba entre los álamos centenarios que custodiaban el camino hacia la iglesia de San Esteban, construida en piedra volcánica y adobe, a un corto trecho de la Casa Negra. Afuera, el canto de las golondrinas anunciaba un día decisivo, el sacrificio de la verdad, jornada en que Isabela de la Vega y el profesor Tarek Quispe harían público, ante toda la comunidad, no solo la condición de Mateo como heredero legítimo, sino también el funcionamiento del orfanato clandestino, inaugurando la era de la transparencia para la hacienda. Los primeros en llegar fueron los huérfanos y sus cuidadores. Doña Mercedes,
con su paso pausado y el delantal bordado de filigrana criolla. Doña Clara, cargando su maletín de hierbas, y los voces errantes, Rosario, Julián, don Faustino. En un cortejo ríspido de mantas, con Mateo al centro, sujeta la mano de Isabela. Tras ellos, los jornaleros de piel tostada y los artesanos de buril, portando ramas de bugambilla fresca como símbolo de renacer. Al llegar, organizaban sillas de madera y bancos corridos, mirando con expectación el pórtico gótico, en cuyo dintel se leía «Casa de Dios y de los humildes». 1. La procesión de la confesión comunitaria. A las 10 en punto, bajo un sol generoso, hizo su arribo el obispo don Gerardo Salcedo, mitra en cabeza y báculo en mano, escoltado por sacerdotes, seminaristas y el padre Hernán. Tras él llegó el juez Miguel Almonte, cabizbajo, escoltado por guardias, y algunos hacendados vecinos, curiosos y burlones, dispuestos a presenciar el desenlace de aquel escándalo que había sacudido los rumores del valle. Con voz que mezclaba severidad y compasión, el obispo abrió la procesión de la confesión comunitaria. Hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para escuchar la voz de la verdad y del perdón. Que los muros de este templo refugien nuestra confesión y eleven nuestras plegarias al Altísimo. Frente al altar mayor se desplegó un atril de revelación cubierto con una tela de lino blanco, bordado con cruces y símbolos indígenas. Sobre él descansaba el testamento de Rodrigo de la Vega junto al pergamino de la voz libre y el libro de genealogías secretas. El murmullo de la congregación se volvió un eco grave, como si la tierra misma contuviera la respiración. 2. La lectura del testamento y el grito de justicia a Isabela, ataviada con un sencillo vestido color marfil y un rebozo de manta indígena, subió al atril con un paso firme. Sujetó el testamento polvoriento y con voz clara leyó: «Yo, Rodrigo de la Vega, ranchero blanco de San Esteban, reconozco como mi hijo y legítimo heredero a Mateo, nacido de mi carne y de sangre negra, fruto del amor verdadero y del deber de mi corazón. Que nadie destruya su derecho y que en su nombre florezcan la justicia y la caridad». El estruendo que siguió fue tan intenso que las campanas temblaron en la torre. Los huérfanos aplaudieron con lágrimas, los jornaleros levantaron los puños al cielo. Doña Mercedes se adelantó para estrechar a Isabela emocionada. Solo en la primera fila, algunos hacendados mascullaron insultos de dignidad herida y el juez Almonte bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. 3. El milagro del pozo del perdón. En ese instante, un coro de voces infantiles comenzó a cantar el Requiem aeternam de Sor Beatriz, entonando cada nota con tal pureza que el eco se extendió hasta el altar. De pronto, el suelo tembló ligeramente y un chorro de agua pura brotó de la base del púlpito, manando como de un pozo oculto bajo la tarima. El agua brilló con destellos de plata, impregnando de frescura el aire sofocante. «¡Un milagro!», exclamó el obispo, alzando el cáliz para recibir el agua. «Es la señal de que el perdón brota de lo más profundo de la tierra y del corazón de este pueblo». La congregación se abalanzó para tocar el agua, purificar sus manos y mojar sus rostros. Los ancianos alzaron sus bastones y rieron con el asombro de un bautismo colectivo. Mateo, extendiendo su pequeña mano, atrapó un chorro y lo dejó caer sobre sus rizos, como si la bendición sellara su sangre redimida. 4. El romance bajo los bóvedas de luz. Con el milagro como telón de fondo, Isabela buscó con la mirada al profesor Tarek, que se encontraba al pie del púlpito, envuelto en el humo del incienso y en el aura del asombro. Al encontrarse, sus ojos brillaron de gratitud y de amor. Ella, heredera blanca que había desafiado las cadenas de la casta. Él, maestro indígena que había devuelto la dignidad a su pueblo. Ella descendió del atril y, sin dudar, tomó su mano.
El obispo, advirtiendo el gesto, sonrió y alzó la voz. Que el amor que brota entre estos dos testigos de la verdad sea bendición para la hacienda San Esteban. Que su unión sea faro de unidad y ejemplo de que la fe no conoce distinciones de sangre. Ante el asombro general, Isabela y Tarek se acercaron al altar. Sellaron su romance con un beso suave y, entre el murmullo de la congregación, un coro infantil entonó por última vez. En la voz que libera, en la unión que perdona, nació el milagro eterno, un amor sin fronteras. 5. La fundación de la comunidad liberada. Sellado el milagro y el romance, el juez Almonte, con gesto contrito, se adelantó. Yo, Miguel Almonte, juez del Valle, declaro legal la sucesión de Mateo como heredero y ordeno la fundación pública del orfanato de la Casa Negra, que sea registro oficial y benéfico para todos los huérfanos del distrito. Acto seguido, firmó el edicto de liberación, pergamino sellado con la insignia del tribunal y la cruz reglamentaria. El edicto fue aclamado con vítores, y los voces errantes quemaron simbólicamente un listón negro que representaba el silencio impuesto, desatando una lluvia de pétalos y risas. 6. Epílogo. La hermandad sellada por el agua. Al retirarse hacia la Casa Negra, el pueblo entero cruzó el puente del perdón, recién restaurado, cuyas vigas de madera antigua habían sido rociadas con el agua milagrosa. Mateo, sostenido por Isabela en brazos, saludó con su risa de futuro. Tarek caminó a su lado, orgulloso de aquella proeza de fe y amor. Los huérfanos, liberados de su clandestinidad, se fundieron en abrazos con jornaleros y vecinos, celebrando la culminación de un ciclo de secretos, sacrificios y revelaciones. En lo alto, las campanas repicaron sin pausa, marcando una sinfonía de campanadas y tambores que anunciaron al altiplano la nueva edad de la Casa Negra, un santuario de verdad, de herencia mestiza y de milagros colectivos. La luna se alzó en lo alto, apenas un farol de plata, cuando la Casa Negra se transformó de fortaleza de secretos en epicentro de esperanzas compartidas. A la mañana siguiente de la revelación, la señora Isabela de la Vega, ya investida como madrina del orfanato, caminó por los corredores recién pintados con colores cálidos, ocre, verde agua y terracota, acompañada de doña Mercedes y de los voces errantes, quienes colgaban en las paredes retratos de los niños con sus nombres bordados en los marcos. Aquella galería de rostros mestizos representaba la nueva promesa. Rostros, antes condenados a la sombra, ahora proclamados herederos de un legado de unidad. 1. Fundación del Consejo de los Pueblos Unidos. En la plaza central, bajo el dosel de la vieja ceiba, que había sido testigo de los secretos de Rodrigo, se alzó un estrado de madera tallada con símbolos de árbol de la vida y serpiente emplumada. Allí, Isabela inauguró el Consejo de los Pueblos Unidos, cuerpo mixto de representación donde sentarían sus voces los huérfanos, los jornaleros, los indígenas de la sierra y los cargos municipales. Con voz clara, ella leyó el acta fundacional. Nosotros, hijos de la diversidad y creyentes en la hermandad, fundamos este consejo para gobernar con justicia, transparencia y respeto mutuo. Cada decisión, desde el reparto de tierras hasta la educación de los más pequeños, se tomará en consenso, escuchando cada latido del pueblo. Firmaron el acta decenas de manos enguantadas y desnudas, tintadas con bugambilla, sellando el fin de la casta y el comienzo de un gobierno de comunión. 2. El programa de educadores itinerantes. Acto seguido, el profesor Tarek Quispe presentó el programa de educadores itinerantes, diseñado para llevar el conocimiento de la Casa Negra a aldeas remotas y colonias de campesinos. En una gran pizarra desglosó: escuelas de día, aulas móviles en carretas forradas de lona, equipadas con libros, mapas y cuadernos de partituras.
Bibliotecas comunitarias, cofres de cedro con manuales bilingües, español y lengua originaria, para fomentar la lectura y la preservación de la cultura. Laboratorios de canto, kits con grabadoras rudimentarias, partituras y cuencos tibetanos, para que cada rancho o plaza pueda replicar el pórtico musical. Talleres de herbolaria, impartidos por Doña Clara, con catálogos de plantas locales y demostraciones de tinturas. Los jornaleros aplaudieron entusiasmados. Algunos talladores de la región ofrecieron sus aserraderos para montar las aulas, y el personal municipal prometió apoyar con permisos. Aquella tarde, el consejo designó a 5 familias como patronos de la ruta, encargados de cada sección del valle. 3. El pacto de los 4 ríos y la defensa del agua. Al caer la tarde, el consejo se reunió en la ribera del río Guayacán, cuyas aguas cristalinas habían sido esquecidas tras años de monocultivos y represas privadas. Bajo la luz dorada, Isabela firmó junto al alcalde local el pacto de los 4 ríos, tratado de cuidado del agua que proclamaba que las aguas de los ríos, Guayacán, Solano, Miramar y Negro, sean bienes comunes. Prohibimos la extracción ilegal y el vertido de desechos. Cada puñado de agua, cada gota, es vida de la comunidad entera. Como clausura, los niños del orfanato depositaron flores de bugambilla y lirios silvestres en el flujo, entonando el cántico del río. Agua que brotas de la entraña de la tierra, lleve mi canto tu caudal hasta el mar, purifica los campos y los corazones, y renueva la promesa de amar. Con ese rito sellaron la defensa del recurso más vital, y el consejo juró vigilar los cauces hasta el fin de los tiempos. 4. Una escuela para la vida, teatro y medicina popular. Al día siguiente, el atrio del granero se convirtió en escenario de teatro. Los niños representaron la obra de Sor Beatriz, dramatizando su entrega a los enfermos, su canto de salmo y su último suspiro convertido en semilla de reconciliación. Bajo un arco de guirnaldas, la función acabó con un aplauso unánime. Luego, Doña Clara montó un consultorio de medicina popular junto al escenario, donde ofertó cataplasmas de guanábana, decocciones de tilo y saquitos de romero para el insomnio. Familias enteras hicieron fila para recibir remedios gratuitos, y el consejo aprobó un fondo de salud comunitaria destinado a mantener el botiquín del orfanato y organizar brigadas de atención rural. 5. El matrimonio del siglo y el bautizo mestizo. En el crepúsculo, el consejo anunció la boda comunitaria de la señora Isabela y el profesor Tarek, ceremonia abierta al pueblo y oficiada por el obispo Salcedo. Bajo un arco de bugambilla y copal, ambos contrajeron matrimonio en rito mixto, se intercambiaron alianzas tejidas con hilo de plata y lana, pronunciaron votos en castellano y quechua y sellaron su unión con el beso de la hermandad. A continuación, realizaron el bautizo mestizo de Mateo, con un derrame de agua bendita mezclada con achiote, símbolo de sangre y tierra, y ungido de copal, proclamando: «En el nombre de los ancestros y del Altísimo, renacemos a todos como hijos e hijas de una comunidad unida». El pueblo celebró con lágrimas y danzas de cumbia y huayno, fundiendo ritmos africanos, indígenas y criollos, en un carnaval de alegría. 6. El primer ayuntamiento abierto y la voz de la democracia. Con la luna alta, el concejo inauguró el primer ayuntamiento abierto, sesión histórica donde cualquier vecino, desde campesinos hasta comerciantes, pudo exponer sus inquietudes, mejorar caminos, conservar bosques, garantizar el suministro de luz solar para los invernaderos comunitarios. Doña Mercedes tomó la palabra para proponer una escuela nocturna para adultos analfabetos. Tarek sugirió talleres de astronomía para los jóvenes campesinos. Isabela anunció un fondo de becas para quienes desearan estudiar medicina rural.
El juez Almonte, sentado entre el público, aplaudió conmovido, reconociendo la pujanza de la democracia participativa. 7. Epílogo. El futuro florece en San Esteban. Cuando el concierto final se apagó y los fuegos artificiales, luces de papel colgadas de la ceiba, iluminaron la noche, la Casa Negra dejó de ser tal. Se convirtió en Palacio de la Hermandad, museo vivo, orfanato y centro de cultura. Los huérfanos, renacidos como hijos legítimos, corrían libres por los corredores mientras el canto del ruiseñor resonaba en las vigas. Isabela y Tarek, de la mano, contemplaron el valle, un tapiz de campos verdes, ríos protegidos y aldeas hermanas, donde el secreto de un hijo negro había salvado el honor de una familia y redimido a todo un pueblo. La mañana del solsticio de invierno, en que el aire se vuelve diáfano y cortante como el filo de una navaja, la hacienda San Esteban despertó envuelta en un silencio expectante. Bajo un cielo de un gris plomizo, los cipreses del paseo central crujían con un susurro de hojas sometidas al frío. Pero allí, entre los muros de adobe y piedra volcánica, se estaba por oficiar uno de los actos más solemnes de toda la saga de la Casa Negra, el Concilio de los Cuatro Horizontes, reunión en la que se sellaría oficialmente el Pacto Supremo de Hermandad entre los distintos estamentos de la comunidad, huérfanos, jornaleros, indígenas, artesanos, hacendados y autoridades locales, para regir el destino del valle. 1. Convocatoria y juramento de los delegados. A las 9 en punto, el pórtico de la Hermandad, erigido junto al granero principal, se llenó de estandartes, uno con la insignia de la cruz reglamentaria, otro con el emblema del cóndor andino, el tercero con el loto negro y el cuarto con la serpiente emplumada. Bajo ese arco se ubicaron 4 mesas de parota, cada una asignada a un horizonte. Mesa del Norte, Espíritu, presidida por el chamán Tezcatlipoca y doña Clara la partera. Mesa del Este, Renacer, encabezada por doña Mercedes y los voceros del orfanato. Mesa del Sur, Memoria, con don Faustino y los historiadores locales. Mesa del Oeste, Esperanza, donde se sentaron Isabela y el profesor Tarek, junto al juez Almonte y al obispo Salcedo. Al centro, un atril con el pergamino del Pacto Supremo, cubierto por una tela blanca bordada con los 4 símbolos cardinales. Los delegados, al unísono, posaron la mano sobre la tela y pronunciaron el juramento de los delegados. Juro ante la ceiba blanca, ante la historia y ante el canto del cóndor, custodiar el legado de la Casa Negra, promover la justicia y la unidad, y honrar este pacto supremo sin claudicar. Las cabezas se inclinaron con respeto, eco de un compromiso que trascendía la mera formalidad. 2. Lectura y ratificación del Pacto Supremo. Isabela, con voz firme y cálida, desdobló el pergamino y comenzó la lectura solemne. Pacto Supremo de Hermandad y Progreso, Unidad de Sangre y Tierra. Todos los habitantes del valle, sin distinción de raza, casta u origen, son hermanos y herederos de esta hacienda y de su tradición. Educación universal. Se garantiza la instrucción gratuita y bilingüe, español y lengua originaria, para niños y adultos en la escuela de cánticos y en las aulas itinerantes. Protección de la infancia. El orfanato se convierte en fundación pública, con recursos asignados para el bienestar y la formación de los menores. Defensa del agua y los bosques. Se establecen zonas de reserva para los cauces y los bosques nativos, prohibida toda explotación contaminante. Cultura viva. Se reconocerá y financiará la Ruta del Ruiseñor, los santuarios y los festivales de canto, así como las expresiones artísticas populares. Gobierno del Pacto. El Consejo de los Pueblos Unidos será autoridad máxima para reglamentar, mediar y promover el cumplimiento de este pacto. Firmado en San Esteban, a 21 de junio de 20XX.
Al finalizar, el obispo Salcedo bendijo el pacto con agua mezclada con copal y el profesor Tarek entonó la primera estrofa del verso supremo. Bajo un mismo cielo nos encontramos, elevamos voces al viento y la tierra, cada nota es semilla de esperanza y la unión, el milagro que nos lleva. Uno a uno, los delegados estamparon sus firmas con tinta de bugambilla en la parte inferior del pergamino, sellando la ratificación. 3. Ritual de fuego y agua para sellar el acuerdo. Frente al pórtico, se preparó un altar móvil con dos elementos sagrados, un caldero de agua pura del río Guayacán y un brasero de brasas vivas alimentadas con carbón de encina y astillas de copal. El chamán, erguido en el centro, pronunció el encendido del fuego: Ejecatl, sopla tu aliento. Tonatiuh, enciende tu llama, que el calor de nuestros cuerpos funda el hierro de las injusticias. Cada delegado, al aproximarse, mojaba sus dedos en el caldero y los pasaba sobre las llamas, sin temor a quemarse, al mismo tiempo que recitaba la cláusula correspondiente: por la unidad de sangre y tierra. Chamán soplando copal al fuego. Por la educación universal, doña Mercedes rociando agua. Por la protección de la infancia, doña Clara encendiendo un círculo de fuego. Por la defensa del agua y bosques, Rosario vertiendo agua sobre unas hojas. Por la cultura viva, don Faustino encendiendo la brasa con cántico. Por el gobierno del pacto, Isabela y Tarek entrelazando manos sobre el ceremonio. Las llamas crepitaban con un ritmo acompasado y la bruma se elevaba en un torbellino plateado, como danzando en sintonía con el fuego y el agua. 4. Fiesta del Pacto Supremo. Banquete y Feria del Valle. Con el pacto sellado, la celebración se tornó en fiesta del Pacto Supremo que llenó de música y aromas el patio de cipreses. Las mesas se dispusieron en semicírculo, cada una representando un horizonte cultural. Mesa de la tradición indígena, tamales de mole, tortillas de maíz azul y atoles de hierbas. Mesa de la cosecha campesina, guisos de carne de llama, papas nativas y ensaladas de quinoa. Mesa de la cocina mestiza, estofados de res con vino, tamales de hoja de plátano y arroz con leche al romero. Mesa de la medicina popular, infusiones de tilo, eucalipto y guanábana y cataplasmas de barro para el calor corporal. Los artesanos montaron una feria del valle. Grabadores de madera mostraban tallas de serpientes y jaguares. Alfareros ofrecían cántaros con símbolos quechuas. Tejedoras exponían mantas con el Pacto Supremo bordado. Los huérfanos, danzando con pañuelos multicolores, encabezaron un desfile de máscaras ancestrales, evocando espíritus de la tierra y la lluvia. 5. El concierto del pacto y la danza de las 4 estaciones. Al caer la tarde, se alzó un escenario de tablones frente a la ceiba blanca, donde los voces errantes dirigieron el concierto del pacto, obertura del origen. Cuerdas y quenas que evocaban las raíces indígenas, adagio de la promesa, coro mixto entonando versos del testamento de Rodrigo, fugue de la esperanza, violines barrocos y tambores afro mezclados, finale del Pacto Supremo, música mestiza de jarana, marimbas y flautas. Entre acto y acto, las parejas de danzantes representaron la danza de las 4 estaciones, coreografía que simbolizaba el ciclo vital, primavera de renacer, verano de fecundidad, otoño de cosecha y invierno de reflexión. Con cada giro y brinco lanzaban al aire confeti de pétalos y centellas de cohetes, que iluminaron la noche en un estallido de luz y júbilo. 6. Epílogo, los guardianes del pacto y la nueva aurora. Horas después, cuando la luna comenzó a menguar, los delegados se retiraron en formación solemne entre el eco lejano de tambores y quenas. Isabela, junto a Tarek y el juez Almonte, contempló el mural recién pintado en la pared del granero, reproducciones de la Casa Negra, los símbolos de los 4 horizontes
y la firma de todos los delegados. Aquí yace el pacto supremo forjado en la verdad y la armonía, que sus huellas guíen nuestros pasos hacia la nueva aurora del valle. El primer rayo del alba rompió en el horizonte, bañando el mural de oro y esperanza. Los guardianes del pacto, los delegados electos, alzaron la mano derecha, prometiendo velar por aquel legado. Mientras, los huérfanos del orfanato corrían libres entre los cipreses, su risa resonando como campanas de futuro. La bruma del amanecer dorado apenas se había disipado cuando un coro de campanas resonó en toda la hacienda San Esteban, anunciando el arranque del bloque 6, la consolidación de todo el esfuerzo colectivo en una institución de largo alcance, la Universidad Comunitaria del Valle, destinada a transformar aquel rincón oculto del altiplano en un foco de saber y progreso para generaciones. Bajo la sombra protectora de la ceiba blanca y junto a la Casa Negra ahora rebautizada Palacio de la Hermandad, se congregaron delegados de cada pueblo, colegiales recién llegados de las escuelas de día e itinerantes, maestros indígenas de la sierra y artesanos renombrados, todos listos para suscribir la Carta Magna de la nueva educación. 1. La ceremonia de inauguración y el juramento académico, en el gran patio central, convertido ya en anfiteatro vivo, se alzó un pódium labrado en madera de pino tratada. Sobre él descansaba la Carta Magna, pergamino de lino grueso con bordes de plata y achiote, en la que figuraban los principios fundacionales. Carta Magna de la Universidad Comunitaria del Valle, educación libre y plural. La universidad será abierta a todos, sin costo, y ofrecerá carreras que integren saberes científicos, artesanales y ancestrales. Investigación al servicio de la comunidad. Sus proyectos y laboratorios deberán dirigir sus hallazgos hacia la mejora de la agricultura local, la salud comunitaria y la preservación cultural. Participación democrática. Los estudiantes y profesores conformarán un senado universitario, elegido por votación colegiada, con poder de codecisión sobre planes de estudio y presupuestos. Extensión territorial. Será mandato impulsar aulas satélite en aldeas y enclaves rurales, replicando la ruta del Ruiseñor y los programas de terapias integradas. Cultivo de la memoria y la innovación. Cada solsticio se renovará el pacto de la innovación mestiza, incorporando nuevas disciplinas y tecnologías respetuosas del entorno. Con voz serena, Isabela de la Vega, ya rectora vitalicia por decreto fundacional, hizo el juramento académico ante el pergamino. Juro honrar la verdad, fomentar la curiosidad y velar por la equidad en el saber. Que esta universidad sea faro de esperanza y guardiana de la diversidad cultural. Tras ella, el profesor Tarek Quispe, designado vicerrector de Saberes Ancestrales, repitió la promesa en quechua y español, sellando así la unión de dos mundos bajo un mismo emblema. 2. Apertura de facultades y primeras cátedras. Luego de la ceremonia se anunció la apertura de 4 facultades. Facultad de Ciencias Agrarias y Medioambientales, donde ingenieros agrícolas, curanderos rurales y ecólogos indígenas colaborarán en proyectos de agroforestería comunitaria. Facultad de Salud y Medicina Integrada, combinación de medicina tradicional, herbolaria y especialidades modernas, con un hospital docente en las antiguas caballerizas. Facultad de Humanidades y Culturas Vivas, dedicada a la preservación de lenguas originarias, artes escénicas y archivos orales. Facultad de Artes y Oficios Mestizos, donde la cerámica, el textil, la música y la gastronomía serán objeto de estudio y creación. El programa inaugural incluyó cátedras magistrales impartidas por Doña Clara sobre etnobotánica y herbolaria de la región, Don Faustino sobre historia oral y antropología comunitaria, Dr. Serrano, experto en salud pública y terapias integradas,
Maestra Rosalía, artesana reconocida por su bordado de mantas ancestrales. Cada cátedra se realizó en aulas de piedra y adobe, adaptadas con pizarras móviles y hornacinas de obsidiana, donde los estudiantes tomaron asiento expectantes, cuadernos en mano y ánforas de agua fresca al alcance. 3. La gran biblioteca conjunta y el archivo vivo. En uno de los ala este de la antigua Casa Negra se acondicionó la gran biblioteca conjunta, espacio dotado de estanterías metálicas y rústicas, micrófonos rodeados de sillones y una plataforma multimedia. En su interior conviven manuscritos originales de la Casa Negra, testamento de Rodrigo, Carta Magna, tablillas de cerámica con grabados quechuas y otomíes, grabaciones de campo de los voces errantes y de los encuentros del concejo, volúmenes académicos de medicina, ingeniería y antropología. En el centro, un archivo vivo gestionado por Rosario y Julián, banco digital donde los estudiantes pueden subir testimonios, fotografías y resultados de investigaciones, creando un flujo continuo de conocimiento accesible a toda la comunidad. 4. La Feria de Proyectos Comunitarios. Simultáneamente, en el patio de los Cipreses se desarrolló la primera Feria de Proyectos Comunitarios, donde equipos multidisciplinarios presentaron riego solar comunitario, paneles fotovoltaicos conectados a bombas de goteo para huertos escolares, purificadora de agua natural, filtro de maderas y carbón activado operado por pedal, ideado por aprendices de ingeniería rural, hospitalidad agroecológica, modelos de alojamiento ecoturístico para financiar el orfanato, cocinas itinerantes, trailers adaptados para enseñar recetas mestizas y ofrecer almuerzos solidarios. Los visitantes, autoridades municipales, hacendados vecinos, ONG y diplomáticos recorrieron los stands con asombro, paladeando la sopa de loto y epazote que protagonizaba Abuela Rosa, la más anciana de la comunidad, y aplaudieron entusiasmados los prototipos de las escuelas rodantes. El 5. Consejo Universitario y las primeras elecciones democráticas. Por la tarde, los estudiantes y profesores se reunieron en la Sala Magna, antiguo establo convertido, para celebrar las primeras elecciones democráticas del Senado Universitario. Tras un breve debate público, se eligieron mesa directiva, conformada por 2 representantes estudiantiles, un huérfano y una aprendiz indígena, y 2 docentes, Tarek Quispe y la doctora Serrano. Comisiones de Ambiente, Extensión Comunitaria, Cultura y Finanzas. El juez Almonte, invitado de honor, presentó las credenciales y animó a todos a ejercer su derecho. Esta democracia universitaria es semilla de la política del futuro. Cuiden su voz y hagan de este Senado un ejemplo de participación. 6. Festival de Apertura y Serenata al Valle. Cuando el sol empezó a descender, el anfiteatro central se iluminó con faroles de papel. Comenzó el Festival de Apertura, concierto donde se interpretaron Himno de la Universidad Comunitaria, compuesto por estudiantes de la Facultad de Artes y Oficios, Canto del Origen, obra coral con arreglos de jarana y quena, dedicada a Sor Beatriz. Danza de los 4 vientos, representación coreográfica sincronizada por los aprendices de danza. Jura de los profesores. Breves intervenciones de cada catedrático recitando el compromiso del maestro. Formaré mentes libres, cultivaré corazones compasivos y seré faro de saber con humildad. El cierre estuvo a cargo de Amara Diouf, quien entonó el Requiem Aeternam adaptado, acompañado por tambores de res y violines barrocos. Al final, el público, erguido en ovación, lanzó al aire pétalos de bugambilla, alfombra de colores para el próximo amanecer. 7. Epílogo. Un horizonte expandido. Bajo la última luna del año, la Universidad Comunitaria del Valle ya era más que un proyecto.
Era una promesa viva. Los huérfanos del orfanato, ahora estudiantes becados, corrían entre aulas y laboratorios. Los jornaleros asistían a talleres de formación. Los pueblos vecinos recibían a los educadores itinerantes con cafés de altura y risas compartidas. La Casa Negra, transformada en Palacio de la Hermandad y sede universitaria, brillaba al final del valle, faro de un legado mestizo que abarcaba ciencia, tradición y amor colectivo. Isabela y Tarek, caminando al filo del campus improvisado, sonrieron al contemplar los carteles que promovían becas, eventos culturales y jornadas de salud gratuita. Mateo, ya casi adolescente, los aguardaba junto a la ceiba, tocando un cuenco tibetano que replicaba la vibración de su propia voz. «Mira, padre», dijo Isabela señalando el skyline de aulas y laboratorios. «Lo hicimos posible». «Sí, madre», respondió Mateo. «Y esto es solo el principio». El viento susurró entre las hojas y el canto del ruiseñor se mezcló con el eco de las voces estudiantiles, anunciando un futuro de prosperidad y de justicia compartida. Cuando el sol del amanecer filtró su luz ámbar por los vitrales de la capilla de Sor Beatriz, la hacienda San Esteban se encontraba ya desbordada de actividad. Había llegado el momento de dar un paso trascendental en la consolidación de la Universidad Comunitaria del Valle y de la comunidad que se formaba a su alrededor. La convocatoria al Concilio de la Innovación, foro ampliado en el que no solo se decidirían las líneas maestras de investigación y desarrollo, sino que también se levantarían puentes de entendimiento con pueblos vecinos y con visitantes extranjeros interesados en la fusión de saberes ancestrales y tecnologías emergentes. Bajo la sombra protectora de la vieja ceiba blanca, delegados de las 4 facultades, representantes municipales, autoridades indígenas y jóvenes emprendedores se reunieron en el Ágora Solar, espacio diáfano construido con materiales autóctonos y paneles fotovoltaicos instalados en su cubierta. 1. Apertura y declaración de intenciones. A las 9 de la mañana, Isabela de la Vega, ya decana de la Facultad de Humanidades y Cultura Viva, asumió la presidencia del concilio. A su lado, Tarek Quispe, vicerrector de Saberes Ancestrales, y la doctora Mercedes Serrano, decana de la Facultad de Salud y Medicina Integrada. Con voz clara, Isabela proclamó la declaración de intenciones. Convocamos hoy al Concilio de la Innovación para impulsar proyectos que integren la ciencia agraria, la medicina comunitaria, la cultura viva y las artes y oficios mestizos, con el propósito de generar conocimiento útil y justo, capaz de mejorar la vida de cada habitante de este valle y más allá de sus fronteras. Que este foro sea semilla de colaboración, creatividad y reciprocidad. Los asistentes se pusieron de pie y repitieron al unísono el compromiso de la innovación. Nos comprometemos a respetar el patrimonio cultural y natural, a compartir descubrimientos sin barreras de lucro desmedido y a fortalecer la democracia del conocimiento. Entre aplausos, la doctora Serrano delineó la agenda del día, que incluía 4 mesas de trabajo simultáneas, una por cada facultad, más 2 sesiones plenarias para pláticas de expertos y la firma de alianzas con entidades externas. 2. Mesa de Ciencias Agrarias y Medioambientales, Agroecología de Precisión. En la Cámara Verde, un invernadero techado con paneles solares. La Facultad de Ciencias Agrarias presentó su primer proyecto de agroecología de precisión. Bajo la guía del ingeniero agrónomo Rafael Ortiz y la partera Doña Clara, se mostraron sensores de humedad IoT, pequeños dispositivos conectados a nodos de comunicación local que miden la humedad del suelo en tiempo real. Drones de polinización. Drones equipados con pequeños dispensadores de polen para asistir la reproducción de cultivos de maíz nativo y frutales endémicos.
Mapas de rendimiento participativo, aplicaciones móviles donde los jornaleros registran rendimiento de parcelas y fotografías satelitales, creando mapas de productividad colaborativa. Los jornaleros del valle probaron los sensores con entusiasmo, calibrando los umbrales de riego. El chamán Tezcatlipoca ofreció una bendición de semillas ancestrales, las cuales germinaron al instante en vasijas de barro imbuidas de agua del río Guayacán, sorprendiendo a los técnicos. 3. Mesa de Salud y Medicina Integrada. Telemedicina rural. En el laboratorio de herbolaria vocal, la doctora Serrano coordinó la presentación de la red de telemedicina rural, un sistema híbrido que combina consultas remotas por radio comunitaria, usando frecuencias libres gestionadas por la Cooperativa de Telecomunicaciones local, permitió a los curanderos indígenas y a los médicos discutir diagnósticos y tratamientos de forma simultánea. Aplicación de diagnóstico de síntomas, desarrollada por estudiantes de informática que guió a los pacientes a través de cuestionarios visuales en pantallas táctiles sencillas. Banco de sangre y reservas de plantas medicinales, gestionado en la Biblioteca Viva, con inventarios digitales y códigos QR en cada frasco de tintura. Los pacientes ancestrales y los más jóvenes participaron en simulacros de consulta. Un conductor quechua asistió a su padre con signos de fiebre, documentando el caso y recibiendo la aprobación remota de un médico especialista. El juez Almonte probó la plataforma con una risa de alivio, reconociendo que la salud ya no sería privilegio de la ciudad. 4. Mesa de Humanidades y Culturas Vivas. Archivo multimedia y diplomacia cultural. En la Sala Magna, donde antes se impartían clases magistrales, la Facultad de Humanidades inauguró el Archivo Multimedia del Valle, con estaciones de grabación de sonido, video y transcripción de testimonios. Clave en esta sección fue el programa de diplomacia cultural. Intercambio de maestros itinerantes con universidades extranjeras, enviando profesores de folclore andino y recibiendo académicos de estudios africanos y europeos. Congreso virtual de lenguas originarias, retransmitido en directo a través de la red comunitaria, uniendo delegaciones de pueblos indígenas de México, Colombia y Perú. Exposiciones itinerantes de arte textil y cerámico enviadas a capitales regionales como muestra de la riqueza mestiza. El primer diplomático en participar fue el embajador de un país africano hermano, quien elogió la preservación de la herbolaria vocal y llevó semillas de baobab para intercambiar con el curandero local. Los asistentes probaron la infusión de baobab y guayaba, dando inicio a un pacto de intercambio cultural y medicinal. 5. Mesa de Artes y Oficios Mestizos. Taller de Innovación Creativa. En el taller de oficios, estudiantes y artesanos compartieron técnicas de cerámica biodegradable, arcilla mezclada con fibras de pasto de los alrededores, horneada con horno solar, textiles inteligentes, telas impregnadas con microcápsulas de aceites esenciales, bugambilla, eucalipto, que liberan aroma al rozar, instrumentos híbridos, violines de caña de bambú y tambores recubiertos de membrana de cactus. Cada participante creó un prototipo en apenas horas, un cuenco que emitía un triángulo de notas al calentarse, un chaleco que liberaba fragancia calmante, y una jarana eléctrica de cuello flexible. Doña Mercedes y Doña Clara probaron los textiles mientras el chamán entonaba un canto de purificación. 6. Sesión plenaria. Firma de convenios y plan de desarrollo. Al atardecer, todos volvieron al ágora solar para la sesión plenaria. Se firmaron convenios de colaboración con Instituto Nacional de Tecnología Agraria para financiamiento de drones de polinización y capacitación técnica. Universidad Estatal de Medicina Rural para intercambio de residentes en el hospital docente.
Archivo Nacional de Culturas Indígenas para digitalizar el archivo multimedia y publicar investigaciones de los estudiantes en revistas científicas y culturales. Se presentó el Plan de Desarrollo para los próximos 5 años, que incluye la construcción de un centro de innovación con laboratorio de energías renovables y un museo viviente en la Casa Negra, mostrando la evolución de la comunidad desde el secreto al Pacto Supremo. 7. Festival Internacional de la Innovación Comunitaria. Para clausurar el concilio, se celebró el Festival Internacional de la Innovación Comunitaria. Llegaron delegaciones de barrios marginados de la ciudad, ONG de desarrollo rural y hasta una delegación de estudiantes universitarios de Europa. La fiesta incluyó concurso de prototipos rurales, premiando la purificadora de agua y el invernadero salino. Pasarela de textiles inteligentes, donde modelos de diversas edades exhibieron el chaleco aromático y mantas de fibra de bambú. Muestra de gastronomía mestiza, con catas de sopas ancestrales y postres de quinoa con miel silvestre. Concierto de confluencias, que mezcló música andina, jazz y ritmos africanos, dirigido por el coro universitario. El juez Almonte, alzando su copa de agua bendita, brindó por la ciencia que honra la tradición y por la tradición que inspira la ciencia. La ovación cerró el festival y fue tanta la alegría que los faroles de Bugambilla se encendieron en la plaza como un manto de estrellas caídas. 8. Epílogo. El horizonte iluminado por la innovación. Cuando la última caravana partió y la luna emergió sobre el valle, la Universidad Comunitaria del Valle brilló como un faro. De los huertos escolares salían alimentos orgánicos para alimentar al orfanato. De los laboratorios de medicina emergían nuevas fórmulas de cataplasmas. De las aulas itinerantes retornaban niños con cuadernos repletos de dibujos, y del archivo vivo fluían historias compartidas que fortalecían la identidad. Isabela y Tarek, tomados de la mano frente a la ceiba, contemplaron la construcción del Centro de Innovación, donde los paneles solares se mezclaban con techos de paja y un jardín botánico de plantas medicinales. Mateo, ya adolescente, ensayaba su primer solo de quena ante un público de campesinos y académicos. Este lugar, dijo Isabela, es la prueba de que la verdad, la solidaridad y la creatividad pueden transformar la realidad. Y que un secreto familiar, bien revelado, puede encender la chispa de un milagro colectivo, añadió Tarek. En el murmullo del viento y en el canto lejano del ruiseñor resonó la promesa de un valle donde la innovación y la tradición marchan juntas, sembrando un porvenir de justicia, educación y progreso compartido. La madrugada clareaba cuando, tras disiparse la neblina, la hacienda San Esteban reveló sus nuevos caminos. Las carretas solares aguardaban alineadas junto al Palacio de la Hermandad, listas para partir. Isabela de la Vega ajustó el rebozo sobre sus hombros, contempló el convoy, aulas móviles, laboratorios portátiles, carpas de consultorio, y alzó la mirada hacia los rostros expectantes de los huérfanos y jornaleros reunidos. Hoy recorreremos cada sendero del valle, llevando la universidad comunitaria a los pueblos hermanos, anunció sin aliento, mientras Tarek Quispe encendía el tambor ceremonial con una nota que resonó entre los cipreses. Doña Clara, a su lado, bendijo las semillas de loto negro que se entregarían en cada aldea. Y la doctora Mercedes Serrano organizó el botiquín que brindaría atención médica gratuita en cada parada. El profesor y la rectora montaron en la carreta principal, y un coro de quenas abrió la peregrinación del conocimiento. Un himno breve que hablaba de riego solar y aulas embarcadas, de salud compartida y saberes antiguos rescatados.
Detrás, el carro de la salud partió con su generador de telemedicina, seguido del carro de la herbolaria, cargado de tinturas y morteros, y de los estandartes que proclamaban educación para todos y ciencia al servicio de la tierra. Al mediodía arribaron a La Esperanza, aldea de casitas de adobe y techos de paja. Bajo un toldo solar desplegaron la primera aula satélite. Niños y ancianos se agolparon para escuchar la lección de humanidades. Tarek explicó la escritura en quipus y leyendas indígenas, mientras en otra carpa la doctora Serrano realizaba diagnósticos remotos por radio comunitaria. Doña Clara mostró cómo preparar cataplasmas de guanábana para la tos seca, y los aprendices de canto entonaron estribillos que arrancaron lágrimas y aplausos. Al atardecer llegaron a San Miguel, finca transformada ahora en centro experimental. Allí instalaron bancales elevados y sensores de humedad IoT, que enviaban datos a una estación base diseñada por estudiantes. Los jornaleros del lugar participaron en la recolección de datos, celebrando el alto rendimiento de sus parcelas nativas. El chamán Tezcatlipoca ofrendó copal junto a las plantas, invocando lluvia y fertilidad, y al alba siguientes germinaron retoños que colmaban de esperanza a quienes los contemplaban. La tercera parada fue Río Claro, donde las aguas antes codiciadas por grandes propietarios ahora alimentaban microredes hidroeléctricas de bajo caudal. Bajo un puente de piedra, la comitiva instaló ruedas hidráulicas y paneles eólicos. Familias enteras vieron la luz por primera vez cuando encendieron bombillas LED que iluminaban la plaza al caer la noche. El alcalde prometió una ordenanza de energía comunitaria que impidiera nuevas concesiones privadas. Al llegar a Santa Lucía, expoblado minero devenido en aldea textil, se llevó a cabo el Festival de Oficios. Ceramistas presentaron cuencos biodegradables, tejedoras exhibieron mantas aromáticas impregnadas con fragancias de bugambilla y eucalipto, y músicos estrenaron un violín de bambú electrificado. El desfile de danzas indígenas y bailes mestizos cerró la jornada con una explosión de color y ritmo. 5 días después, retornaron a San Esteban. Bajo el pórtico de la hermandad se reunieron delegados de cada aldea para presentar los informes de impacto comunitario. Aumento del 60% en cosechas de maíz, reducción del 40% en mortalidad infantil, triplicación de matrícula escolar y crecimiento del 80% en ingresos por ecoturismo. El juez Miguel Almonte rubricó un decreto que promovía la réplica del modelo a todo el departamento, sellando la transición de la hacienda a faro regional de desarrollo participativo. Para celebrar, en el patio de cipreses se encendió el escenario central, donde los voces errantes y coros aldeanos dirigieron la serenata de los pueblos. Un canto coral que entrelazó versos de la promesa vingada con estrofas de mitología andina. Los tambores, las quenas, los violines y las voces mixtas brotaron en un clímax de unidad y gozo. Cuando la luna menguó en el firmamento, la ruta del conocimiento ya no fue proyecto, sino realidad permanente. Un convoy de aulas móviles y laboratorios itinerantes, dotado de energía solar y guías localizadas, partiría cada solsticio para llevar educación, salud y cultura a cada rincón del valle y más allá. Isabela, junto a Tarek y Mateo, convertido en joven embajador de la Casa Negra, observó el horizonte teñido de rojos y dorados. «Lo logramos», murmuró ella. «Es solo el comienzo», respondió él. El ruiseñor, posado en la viga del Palacio de la Hermandad, entonó un trino luminoso, eco perpetuo de un milagro colectivo que nació en el secreto y floreció en la transparencia, marcando para siempre el camino mestizo de la hacienda San Esteban. El aire se volvió denso y expectante cuando, a los pocos meses de la peregrinación,
Unos nubarrones de polvo se alzaron sobre los linderos de la Hacienda San Esteban. La Corporación Agroindustrial Río Blanco S.A., atraída por las fértiles tierras y el abundante agua del valle, había logrado del gobernador provincial la concesión para instalar un gigantesco sistema de riego por aspersión con aguas subterráneas, condicionando su continuidad a la cesión de derechos de explotación de 10.000 hectáreas de la antigua fieta de Don Rodrigo. Aquel requerimiento amenazaba con vaciar el río Guayacán, secar los manantiales y echar por tierra el Pacto Supremo, el Consejo de los Pueblos Unidos y todo el modelo de desarrollo comunitario fundado en la transparencia y la justicia. Desde la casa del Consejo, Isabela reunió de urgencia a los delegados, el profesor Tarek, la doctora Serrano, doña Mercedes, don Faustino, los representantes de las aldeas y muy especialmente los jóvenes del Senado Universitario. Bajo la carpa solar, techo de lonas blancas ribeteadas con el emblema del cóndor y el loto negro, se respiraba la tensión de quienes sabían que un rechazo frontal pondría en riesgo no solo el orfanato y las aulas itinerantes, sino también la cohesión lograda con tanto sacrificio. Tarek levantó la voz con lentitud y convicción. No podemos permitir que un decreto comprado con billetes enmohecidos despoje de agua a nuestro pueblo. El agua no es mercancía, es bien común. La doctora Serrano asintió y añadió: si la corporación necesita riego, les propondré un acuerdo de coparticipación tecnológica. Cambio su aspiración a controlar nuestro acuífero por nuestra red de laboratorios rurales, de modo que su sistema se integre con paneles solares y represas de mampostería local, sin talar árboles ni desviarnos del pacto de 4 ríos. Don Faustino, con su voz áspera, intervino. Propongo que convoquemos una audiencia pública en la Plaza del Árbol Sagrado, con participación de autoridades, campesinos, indígenas y también representantes de Río Blanco. Que el pueblo hable y la verdad se imponga. El juez Almonte, presente entre el público, lanzó una mirada de respeto. Como magistrado, avalaré la convocatoria, y si hay irregularidades en la concesión, las nulificaré en primera instancia. Aquel acuerdo surgido en minutos reanimó los ánimos. Se decretó la audiencia pública de los pueblos, que tendría lugar en 3 días, al pie de la Ceiba Blanca. El segundo día de espera, la sequía se intensificó. La campana del Pozo Mayor anunció la bajante del nivel de agua y, al caer la tarde, incluso el musgo de la piedra resumó grietas. Frente a la Casa Negra, los huérfanos asomaron sus facciones preocupadas. Algunos ancianos murmuraron plegarias por los 4 puntos cardinales, mientras las hileras de cultivos mostraban su sed al sol poniente. Acto seguido, un coro infantil, guiado por la escuela de cánticos, improvisó una letanía del agua. Agua que corre sin descanso, no dejes que nos robe el frío acero. Escucha nuestro canto y fluye con fuerza, que el valle dependa de tu consuelo. El sonido se elevó, conjurando el viento y rememorando el milagro del pozo del perdón. Aquella noche, en la Casa Negra, Isabela y Tarek oraron en silencio, dejando que el eco de la letanía vibrara en las paredes centenarias. Al alba del tercer día, la Plaza del Árbol Sagrado amaneció convertida en un anfiteatro improvisado. La Ceiba Blanca, erguida al centro, rodeada de bancas de caña y sombrillas de petates, en el estrado de madera tallada con los emblemas de la comunidad y la mesa larga donde se sentarían los oradores. La noticia se había extendido a pueblos aledaños. Campesinos, indígenas y jóvenes llegaron con pancartas que proclamaban: el agua es vida. San Esteban libre. Río Blanco. Respeta el pacto. El representante de la corporación subió al podio con uniformes impecables y folletos corporativos. Lució sonriente. Distinguidos vecinos, Río Blanco entiende su preocupación.
Ofrecemos donar 1 millón de litros diarios de agua tratada y contratar mano de obra local. Solo pedimos derechos de perforación durante 20 años. La doctora Serrano pidió la palabra y tras depositar una botella de agua y un frasco de tintura de guanábana sobre la mesa, respondió: «El agua es viva. No es un fluido que se pueda envasar ni privatizar sin desmontar nuestro pacto de los 4 ríos. Les proponemos una alianza técnica. Ustedes aportan los paneles solares y la tecnología de riego. Nosotros cedemos el mantenimiento comunitario. Esto garantizará abastecimiento continuo, respeto al ciclo hídrico y empleo local». Un murmullo de aprobación recorrió a la audiencia. El representante, incómodo, replicó: «Esa opción nos retrasaría el retorno de inversión». En ese momento, el viejo don Faustino dio un paso al frente, apoyado en su bastón. «Si la tierra se seca, ningún negocio florece. Y si aquí no hay vida, ¿qué cosecharán ustedes? Somos pueblo y ciencia, no mero cliente». El juez Almonte se levantó. Como mediador, declaro aceptable la propuesta de la doctora Serrano. Insto a Río Blanco a negociar en buenos términos. Bajo la ceiba, el profesor Tarek alzó un pergamino. Convenio de coparticipación hídrica y tecnológica, firmado allí mismo con tinta de bugambilla. La corporación, tras un murmullo entre sus directivos, estampó su sello. Al caer la tarde, cuando se selló el convenio, un trueno lejano rasgó el cielo gris. La gente se alzó sorprendida. La sequía pudo quebrar mentes, pero no espíritus. Entonces, desde el norte, llegaron las primeras gotas. Su sonido, suave al principio, se convirtió en lluvia generosa, que empapó sombreros de paja, encharcó la plaza y regó la plaza improvisada. Niños y ancianos alzaron las manos al cielo. Carcajadas de júbilo retumbaron entre las bancas. La ceiba, sacudida por el aguacero, vertió un arroyo de savia que corrió por su tronco, como si compartiera la bendición. En el estrado, el representante de Río Blanco, empapado de cabeza a pies, miró a su contrapartida. «Jamás imaginé que el pacto y la ciencia pudieran convocar a la lluvia», murmuró en un tono asombrado. «Gracias por demostrarme que no todo se compra con contratos». Los delegados se fundieron en abrazos colectivos y la letanía infantil se transformó en un canto de gratitud. Agua que brotas con fuerza, purifica el alma y la sola tierra. En tu danza de gotas renace la fe y en nuestro pacto supremo nunca habrá pena. Cuando la lluvia amainó y el crepúsculo regresó el resplandor de la luna, los jornaleros se arrodillaron para recoger el agua con sus manos, bebiéndola como señal de renacimiento. Isabela, Tarek y Mateo se miraron bajo la ceiba, con el corazón henchido de orgullo y alivio. «Este es el milagro colectivo», susurró ella, «la recompensa a la verdad y la unión, y el principio de un valle que ya no teme ni al silencio ni a la sed», concluyó él. Bajo el murmullo del agua y el canto lejano del ruiseñor, San Esteban confirmó que su historia, tejida de secretos revelados, pactos sellados y ciencia al servicio del pueblo, era la raíz de un futuro colmado de vida y prosperidad. Así, la comunidad selló con el milagro de la lluvia pactada, demostrando que la verdad y la cooperación pueden convocar incluso al cielo y que un secreto familiar, bien compartido, tiene el poder de salvar a todo un pueblo. La luna llena se alzó con un fulgor plateado cuando la hacienda San Esteban, convertida ya en epicentro de esperanza y saber, se preparó para dar el último paso en su gran epopeya, la conmemoración del decenio del Pacto Supremo, festejo que marcaría el cierre del ciclo inaugurado con la Casa Negra y abriría la puerta a un legado eterno. Aquella jornada comenzó antes del alba, con el tañido pausado de las campanas del templo de San Esteban,
llamando a todos los habitantes, huérfanos, jornaleros, indígenas, artesanos, estudiantes y hacendados, para una cita en la Plaza del Árbol Sagrado, rebautizada en el Concilio de la Innovación como Plaza de la Nueva Aurora. Una fina bruma matinal se alzó entre las copas de los cipreses y las guirnaldas de bugambilla, revelando un amplio claro instalado con decenas de carpas blancas, escenarios de madera y estandartes de los 4 horizontes. En el centro se alzaba la piedra del testamento, enorme losa de basalto donde estaba grabado el Pacto Supremo y la Carta Magna de la Universidad, rodeada de un mosaico de cerámica con símbolos de loto, jaguar, serpentinas solares y cruces indígenas. Esa piedra, colocada allí tras la peregrinación del conocimiento, ahora evocaba cada firme paso dado en favor de la hermandad y el progreso. Los primeros rayos del sol delinearon el mural del legado, gigantesca pintura mural en la fachada del Palacio de la Hermandad, donde se veían escenas de la saga, Sor Beatriz atendiendo a los enfermos, el milagro del Pozo del Perdón, la audiencia pública bajo la ceiba, la peregrinación del conocimiento y el Festival Internacional. Frente a ese mural se dispuso el trono del futuro, asiento ceremonial donde tomarían lugar los emisarios de las aldeas hermanas y representantes de universidades de todo el mundo. A las 6 en punto, la señora Isabela de la Vega, vestida con un saya blanca bordada con filigranas de plata y un rebozo de lana indígena, subió al podio del nuevo amanecer. A su lado, Tarek Quispe sostenía el bastón de la sabiduría, tallado en cedro y coronado con un cristal de cuarzo. La doctora Mercedes Serrano portaba el cáliz de la salud, cuenco de plata repujada. Y el juez, Miguel Almonte, llevaba la pluma de la justicia, instrumento simbólico con el que rubricaría la declaración del decenio. Los niños del orfanato entonaron la obertura de la Casa Negra, himno coral que mezclaba versos en español, quechua y otomí. De la sombra bruñida en secreto brotó el canto de promesa y verdad. Hoy tejemos caminos abiertos con hilos de agua, ciencia y hermandad. Cuando el último acorde se desvaneció, Isabela tomó la voz. Hace 10 años, un secreto familiar, un niño negro oculto, transformó esta hacienda y la condujo hacia la justicia y la luz. Hoy celebramos no solo aquel milagro, sino el renacer de un pueblo que supo vaciar su corazón de odios y llenar sus tierras de saber. Convocamos ahora al decenio del Pacto Supremo, donde cada solsticio renovaremos nuestro compromiso de democracia cultural, educación libre y respeto al agua y la tierra. Que esta declaración resuene más allá de las montañas y trascienda generaciones. Con gesto solemne presentó la declaración del decenio. Renovación trienal del pacto. Cada 3 años, el Consejo de los Pueblos Unidos revisará y fortalecerá los acuerdos de educación, salud, medio ambiente y cultura. Red Global de Conocimientos Comunitarios. La universidad comunitaria formará alianzas con al menos 5 instituciones extranjeras para intercambio de saberes y proyectos de investigación social. Premio al Corazón Mestizo. Cada solsticio se otorgará un reconocimiento a quien mejor encarne la hermandad intercultural, incluyendo a pequeños y ancianos. Festival itinerante del conocimiento. Una gira anual de caravanas educativas y culturales por regiones distantes, extendiendo la ruta del Ruiseñor a otras latitudes. Legado vivo. La Casa Negra, el Palacio de la Hermandad y el Palacio Universitario conservarán un archivo inmaterial, donde quedará registrada cada muestra, cada testimonio y cada canto, asegurando la memoria colectiva. El juez Almonte firmó con la pluma de la justicia sobre la piedra del testamento, trazando un trazo indeleble. El chamán Tezcatlipoca, desde la primera fila,
lanzó copal al viento y entonó un teomastel, canto ancestral que evocó la presencia de los ancestros en la ceremonia. Seguidamente, se abrió un santuario lúdico donde los niños y jóvenes desplegaron 5 estaciones temáticas. Estación del agua, ilustrada con maquetas de riego solar, filtros comunitarios y charlas de concienciación. Estación del saber, bibliotecas rodantes, cuadernos interactivos y demostraciones de realidad aumentada para enseñar mitología indígena. Estación de la salud, simulacros de telemedicina, talleres de primeros auxilios y herbolaria. Estación de la producción, degustaciones de productos agroecológicos y demostración de drones de polinización. Estación de la cultura, exhibiciones de danza, música mestiza y artesanía viva. Cada visitante, al recorrer las estaciones, recibía un pasaporte del concilio, sellado con tinta de bugambilla en cada parada, validando su recorrido y comprometiéndolo a replicar el modelo en su propio contexto. A media mañana, la comitiva se desplazó al templete de voces, escenario instalado junto al granero, convertido en sala de conciertos, para la Concierto del Renacimiento, donde participaron el coro de los voces errantes, interpretando nuevas piezas compuestas por estudiantes. Una orquesta itinerante que mezcló violines barrocos con tambores africanos. Un ensemble de flautas andinas acompañando la pieza final, melodía del Pacto Supremo, con texto de Doña Mercedes y música de Luciano, un joven huérfano que descubrió su talento durante la peregrinación del conocimiento. Al atardecer, se celebró el banquete de la nueva aurora en el patio de cipreses. Mesas de mosaico con manteles bordados presentaron caldo de loto y frijol negro, fusión de cocinas mestizas, asado de cordero al copal, homenaje a la sierra, tamales de alcachofa y quinoa, poesía de sabores, postre de quince y miel de agave, dulzura de promesas cumplidas, aguas de bugambilia y limón para sellar la hermandad. Durante el banquete se proyectaron video memorias de la Casa Negra, las primeras clases clandestinas, la audiencia pública, la ejecución del Pozo del Perdón, la peregrinación del conocimiento y la firma del Pacto Supremo, emocionando a todos hasta las lágrimas. Al caer la noche, sobre la plaza de la Nueva Aurora se encendieron faroles de loto y se interpretó la Danza de la Aurora, coreografía de la Facultad de Artes. 4 círculos de bailarines representando los horizontes, que se unieron en un solo gran mandala. La coreografía culminó en la unión de los 4 símbolos, loto, jaguar, serpiente y cruz, pintados sobre el suelo, iluminados por centellas de bengalas artesanales. Para cerrar la conmemoración, Isabela, Tarek, la doctora Serrano y el juez Almonte ascendieron al trono del futuro y alzando sus manos entonaron el himno del decenio. De la Casa Negra al horizonte resonó el canto de la verdad. Tejimos un puente de voces y hoy florece la hermandad. Que el agua pura nos guíe, la ciencia nos ilumine y el canto mestizo cante la historia que nos une sin fin. Las campanas sonaron por última vez, preludio a una lluvia ligera de pétalos y confeti que caía sobre un valle reunido en un abrazo de esperanza. La piedra del testamento, bañada por la luz de la luna, reflejaba las firmas de generaciones comprometidas y sellaba un ciclo de redención, saber y amor compartido. Bajo ese cielo estrellado, la ceiba blanca meció sus ramas y un ruiseñor entonó una nota final, anunciando el fin del decenio y el comienzo de una era nueva, donde el secreto de un niño negro, heredero de una casa negra, había sembrado la semilla de un milagro colectivo que florecería sin fronteras hasta el fin de los días.